Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir una hora de un repaso de lo que fue la semana, un repaso de los proyectos de ley presentados aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Lu. ¿Todo bien? Terminando esta semana y queda menos ya para el balotaje, para definir todo, pero ya tenemos la certeza de de cómo... una vez por todas, ya que se termine esta incertidumbre. Yo creo que estamos todos como, bueno, ya quién va a gobernar el año que viene, ¿viste? Como que... Sí. Qué cosa, que Argentina no da respiro a Argentina igual, ¿eh? Yo creo que los periodistas no se pueden quejar porque tienen todo el tiempo información, material para comentar, para analizar. Demasiado, me parece. Demasiado. Imagínate si fuésemos un país tranquilo y normal. ¿Qué informaríamos? ¿No? La verdad, sí. Y bueno, las certezas que van apareciendo, bueno, el domingo pasado ya lo que sabemos es cómo va a ser las dos cámaras a partir del 10 de diciembre. Hablando de las dos cámaras, recordemos que hubo una denuncia por parte de La Libertad Avanza respecto de lo que fueron el recuento de los votos en San Juan, y a raíz de eso, del escrutinio definitivo, bueno, se terminó confirmando que hay un senador más a favor del oficialismo y Javier Milei termina perdiendo un senador, entonces de 8 pasó a tener 7 senadores actualmente, con lo cual Unión por la Patria, el oficialismo se queda con 35 senadores. 33. 33 senadores. 35 me parece con 33, no. Ahora, 33 son los propios. Que en realidad se estiran así, mágicamente se estiran hasta 40. ¿Pero por qué? Porque los dos misioneros, vos sabés que son muy afines. Sí. Después hay dos que a priori son de Unidad Federal. A muchos los están dando como adentro, pero adentro del bloque oficialista, pero ellos se apartaron en su momento. Son el senador entrerriano Ernesto Cuéllar y el senador Spínola, que ellos habrá que ver si vuelven, yo creo que no. Por lo menos porque resulta funcional tener un bloque aparte con la cordobesa Alejandra Vigo. Y después no, y hasta ahí. A esos dos seguramente algunos los están sumando. Y en el día de ayer hubo una reunión importante en la Cámara de Senadores, que se juntaron los senadores de Juntos por el Cambio para ver qué actitud, qué posición en realidad tomaban en frente de esta alianza de Milei con Patricia Bullrich. Y por el momento dijeron que van a mantener una neutralidad hasta el balotaje. Así es. Así que veremos cómo se conformará luego del balotaje, ¿no? Hay que ver si se fracturan los bloques. ¿Qué pasará con la Cámara de Diputados? Ya sabemos que es de público conocimiento que varios diputados como Ritondo, como Finocchiaro, dijeron que van a acompañar justamente esta alianza de Patricia Bullrich con Javier Milei, que son de la ladura del PRO, podríamos decirlo, y otros diputados que son más afines al radicalismo, más a lo que podríamos decir cercanos a Larreta, dijeron que se van a mantener neutrales. Así es. Así que habría que ver qué va a suceder después del balotaje, a ver cómo se queda conformada la Cámara. La Cámara ya sabemos cómo está conformada porque a raíz de los resultados de las generales, ya tenemos los números, pero bueno, habría que ver cómo se van a conformar los bloques después del balotaje y de definir de una vez por todas quién va a presidir la Argentina. Así es, y justamente por eso decíamos, las certezas comenzaron el domingo pasado en cuanto a la conformación de las cámaras, pero rápidamente volvieron nuevos datos de incertidumbre a partir de la implosión que tuvo Juntos por el Cambio. Veremos si sobrevive a este cisma que se ha generado a lo largo de esta semana. En principio van a ser 94 los diputados de ese sector. Hay que ver qué es lo que sucede con el PRO, que es el que se ha pronunciado más, no de manera completa, pero sí a partir de su líder, de apoyar a Javier Milei. Eso ellos van a ser, hoy comentaba Cristian Ritondo, que ellos van a ser 51 diputados los del PRO. Habría que ver qué termina sucediendo, pero todo quedará librado a lo que pueda suceder en el balotaje. Hoy hablaban de la difusión de un comunicado de alrededor de 30, primero hablaban de 30 diputados, Cristian Ritondo después los elevó a 40 probablemente, después a lo largo del día no se difundió eso. Habrá que ver si se pusieron paños fríos, si se evitó ese pronunciamiento. Y bueno, habrá que seguir viendo y entusiasmándose o viendo, entreteniéndose más que nada con toda esta diversidad que se está generando. A mí lo que me llama la atención o me pregunto cómo...
cómo van a ser los acuerdos si llega a haber una posible sesión antes del balotaje, con esta nueva fractura de los bloques, ¿no? O más que nada de Juntos por el Cambio, porque sabemos que siempre para que se determine un temario que se va a tratar en una posible sesión, hay acuerdos previos, lógicamente, entre los jefes de todos los bloques. Ahora, ¿cómo quedará, no? Si por ahí la UCR va a tomar su postura propia con Mario Negri en cabeza de ese bloque, el PRO va a tomar su propia postura con Cristian Ritondo en cabeza de ese bloque, lo mismo la coalición cívica que va a hacer, ¿no? En base, porque hay muchos temas que ya tienen dictamen de comisión y que estarían en condiciones de meterse en una próxima sesión. Y también hablando de eso, la semana que viene va a haber una reunión de comisión el día miércoles 1 de noviembre, 16:30, Comisión de Educación, donde van a tratar el tema del financiamiento educativo y por algo lo tratan también, ¿no? En vista para ver si se logra mejorar el porcentaje destinado en el PBI, en el Producto Bruto Interno, destinado a la educación, que recordemos que actualmente está en el 6% y quieren elevarlo al 8% a través de este proyecto. Así es, a lo largo de 7 años sería ese proyecto. Ya estuvo acá en la Cámara de Diputados el ministro de Educación, Jaime Persic. Ahora va a venir, va a ser también informativa esta reunión, van a venir representantes de las provincias, de las jurisdicciones, o sea, recordemos que la educación es federal, cada distrito tiene potestad sobre el tema de la educación, así que hay que escuchar a todos los sectores para esta iniciativa. Está bueno que se tomen su tiempo. La primera reunión fue con la presencia del ministro el 4 de octubre pasado. Veremos entonces si qué sucede esta semana. Y también, vos sabés que estaba viendo que también se va a reunir el Senado, va a haber comisiones. Sí, la semana que viene. Y se va a tratar el agujero azul. Hemos hablado hasta el cansancio de ese tema. Un tema que impulsa mucho Graciela Camaño. Graciela Camaño, así es. Tiene que ver con leyes ambientales. Pero el tema ese se aprobó el año pasado, o sea, es de 2022. O sea, se aprobó en diputados, pero en Senado todavía no. En diputados, claro, está esperando su tratamiento en el Senado para ver que se transforme en ley. En su momento, cuando se aprobó, hubo bastante polémica y ahí afloraron ciertas diferencias en el bloque de Juntos por el Cambio, porque en esa ocasión Juntos por el Cambio quiso dejarlo sin quórum, esa vez esa sesión que se desarrolló, recordamos, el año pasado. Y esa vez justamente los diputados de Encuentro Federal, encabezados por Margarita Stolbizer, también de Juntos por el Cambio, fueron los que se quedaron y obligaron a continuar la sesión. No se retiraron entonces los de Juntos por el Cambio y finalmente tuvo media sanción. Ahora veremos si finalmente logra su aprobación en el Senado. Así es. Bueno, José, vamos a meternos en el día de hoy. ¿Qué tenemos hoy preparado para Placas? Hoy vamos a analizar, ya que estamos hablando de temas pendientes como ese agujero azul, vamos a hablar de los temas pendientes que ha venido reclamando el Ministerio de Economía, justamente que es está representado por el candidato del oficialismo. Y bueno, ¿cuáles son las cuestiones a partir de los hechos que con grandes posibilidades de ser presidente de la Nación y cuáles son las leyes que pide a este Congreso que se aprueben? Vamos a escuchar entonces a un diputado del masismo, que es el diputado Carlos Selva, que estuvo hablando con nosotros y decía lo siguiente. Bueno, yo creo que lógicamente va a entrar en un debate, esperemos, desapasionado de lo que tiene que ser la Argentina del 2024, con algunas cosas mucho más claras, tal vez que en el momento que por ley vos tenés que elevar el presupuesto, va a haber un cambio del respaldo político a nuestro gobierno y a nuestro candidato hacia adelante, y creo que vamos a entrar en un debate propositivo después con respecto al presupuesto. Lo que hizo Sergio claramente cuando estaba en ataque sistemático el tema del costo de la administración pública, y que fue criticado también por la oposición, porque no tienen de dónde esconderse con estos temas, dijo, miren, el gasto público es el 0,9% del PBI, los subsidios a las empresas son el 4,8% del PBI. Bueno, entremos a discutir dónde empezamos a hacer el recorte para ver si realmente terminamos con el déficit, que por supuesto Sergio es la primera persona que tiene claro que hay que eliminar el déficit fiscal. Lo que digo también, en ese marco de lo que vos bien me planteás, está demostrado, hoy se está viendo claramente, sin números precisos todavía, que la devolución del IVA que fue declamada, que votaron en contra
y eso es un subsidio directo a los sectores más vulnerables sobre la canasta básica de alimentos, una medida extraordinaria de Sergio Massa. No es lineal el impacto fiscal, porque realmente el crecimiento de las ventas ha sido significativo. Eso no fue a meterse en cueva, fue a consumo. El consumo genera, a través de todos los mecanismos que tiene el régimen impositivo, un reingreso a las arcas del Estado, con más federalismo, porque ha crecido ingresos brutos en un montón de negocios. Por lo tanto, eso también ha repercutido positivamente en las provincias. Así que digo, hay mucho para discutir, con algunos datos más actualizados y con desapasionados de la especulación político-partidaria. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Carlos Selva hablando un poco de presupuesto, hablando un poco de este proyecto del Compre Sin IVA que, ya dieron datos oficiales que más de 17 millones de personas obtuvieron la devolución del IVA desde que se empezó a implementar. Recordemos que en un primer momento fue implementado por un decreto, ¿sí?, por parte del Ejecutivo, en el cual busca reintegrar con un tope de hasta 18.000 pesos con la compra de tarjetas de débito, todas aquellas compras que estén dentro de la canasta básica. Así que, bueno, es un proyecto una iniciativa del gobierno que tuvo buena repercusión incluso en la sociedad. Y aparte de eso, también se presentó un proyecto de ley aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, denominado Compre Sin IVA, en el cual busca, de alguna manera, a través de un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Nación, aprobado por la Cámara de Diputados en este momento, que actualmente tiene el giro al Senado, en el cual busca subir ese piso, pasar de la devolución de 18.000 pesos a alrededor de 27.000 pesos aproximadamente por tarjeta, incluir también las tarjetas que se van a poder utilizar, no solamente la de débito, también la tarjeta de crédito y también las billeteras virtuales, es uno de los puntos principales. Así que hablando de Compre Sin IVA, José, ¿qué más tenemos para este tema? Claro, vamos a tener algunos otros temas también para tratarlos. Sí, IVA lo vamos a mencionar también justamente, pero vamos a arrancar por un pendiente que lleva mucho tiempo, que es el tema del lavado de activos, uno de los proyectos que se reclama desde hace bastante tiempo, y tras una fuerte incertidumbre, en la previa de su votación, el proyecto de la reforma que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción en la sesión del 19 de abril pasado en la Cámara de Diputados. Fue pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió alzarse con una iniciativa reclamada por el FMI de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, recordemos que para el gobierno urge su aprobación, dado que en septiembre de este año comenzó a ser evaluada la Argentina por el Gafi. Entonces había una urgencia. Este tema entonces fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero no todavía se espera su aprobación en el Senado. Es uno de los reclamos, por eso estamos haciendo referencia a muchos de los temas que vienen rápido, como por ejemplo el tema del IVA. Sí. Y algunos que... Ganancia salió rápido también. Ganancia salió muy rápido. Salió rápido el plan de empleo MIPYME. Sí. También ese también salió muy rápido, lo mencionamos. Pero están estancados en el Senado todavía. No, MIPYME no. MIPYME sí, está estancado en el Senado. No, MIPYME sí. Sí, por eso te digo. MIPYME sí, es verdad. Ganancia sí. Ganancia sí fue aprobada. La duda justamente fue porque cuando se aprobó Ganancias hubo una manifestación de la CGT que vino acá frente al Congreso y celebraba la aprobación de Ganancias y MIPYME. MIPYME no fue incluido en el temario, bien decías, entonces así que está postergado todavía. Recordemos en qué consiste el trabajo empleo PYME, que busca ser un puente entre los planes sociales y el trabajo formal. ¿De qué manera? Dando incentivos, reduciendo las cargas patronales que tienen que pagar como en concepto de contribuciones los empleadores, ¿sí? En algunos casos reduciendo el 50%, en otros casos hasta el 100% en un periodo de tiempo, y también al trabajador le permite mantener el plan social por un plazo de 12 meses en paralelo con el empleo
formal, por eso se llama, es como un puente, ¿no?, entre justamente el plan social y el trabajo formal. Y también esto le permite al trabajador estar en blanco, tener aportes, tener ART, tener obra social, hacer aportes a la seguridad social para el día de mañana poder tener una jubilación. Y también el Estado de alguna manera se empieza a ahorrar el tema de tener que recurrir a una moratoria dentro nuevamente de un par de años, porque cuanta más personas tenés en un empleo formal, dentro de la formalidad, tenés la posibilidad justamente de que las personas se puedan jubilar y no tener que estar recurriendo a la moratoria, ¿no? Así es, entonces, ese es otro de los proyectos entonces que falta la sanción definitiva. Entonces vamos a ir refiriendo a aquellos que tienen media sanción, que esperan la sanción pendiente en la Cámara Alta, o a aquellos que ni siquiera fueron tratados, o aquellos que esperan sí que ya están a punto de ser abordados. En este caso, este proyecto que ahora está esperando ser analizado en el Senado, tuvo solamente una informativa ahí y bueno, el Senado después entró en una suerte de receso por problemas que tienen con el tema de las mayorías. Tal vez tenga que terminar esperando a ver que con la nueva conformación donde el actual oficialismo va a tener una mayoría de la que hablamos hace instantes, entonces bueno, ahí se le van a quedar los problemas y podrá avanzar con esos temas, pero bueno, en su momento en la Cámara de Diputados cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. En este detalle de la votación te muestra, por ejemplo, la poca cantidad de votos que hubo, pero son esos proyectos donde la oposición se opone, pero no te lo quiere voltear. Fíjese el detalle, 96, con un esfuerzo mediano, por lo menos lo hubiera podido rechazar, justamente, y bueno, en realidad en esos casos se retiran algunos diputados como para, bueno, dejar establecida una suerte de rechazo, pero evitar que se caiga. El bloque PRO originalmente había acompañado con disidencias y a través de su diputado Pablo Tonelli había apoyado el dictamen de mayoría junto al oficialismo, pero la bancada macrista al final terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio. En este caso resultaron más halcones los otros, los radicales, por ejemplo, que los macristas. En ese momento inclusive me recuerdo de Pablo Tonelli, que había defendido la propuesta del oficialismo. Después, el día de la votación directamente no habló, estaba nominado como para tomar parte del debate y no habló justamente para no exteriorizar, no contradecirse a sí mismo, porque en la comisión él había hablado a favor del tema. El 11 de julio pasado entonces comenzó en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y de Hacienda del Senado el debate del tema, con la presencia en ese momento de Ricardo Casal, secretario de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera, y Martín Bralinger, director de la Comisión Nacional de Valores, fueron los que analizaron ese tema. Veamos en la próxima placa, a ver si hay una más de este tema. No, ya está. Entonces, ese es uno entonces de los temas que está pendiente y que siguen las discusiones respecto de qué es lo que pueda llegar a suceder. ¿Te parece, José, antes de empezar a hablar del tema de la exteriorización del ahorro argentino, vamos a escuchar primero al diputado nacional Marcelo Casareto, que hablaba de este tema? Este es un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional con la firma del presidente de la Nación y del ministro de Economía, que es un régimen de exteriorización de activos, de blanqueo de activos, tanto en el país como en el exterior. Todo lo que sea en moneda extranjera, en moneda nacional, inmuebles, muebles, activos financieros. Básicamente lo que buscamos es ampliar la base tributaria, sobre todo teniendo en cuenta de que la Argentina firmó el acuerdo con los Estados Unidos para el intercambio de información financiera. De esta manera estamos en condiciones de acceder a lo que son los depósitos de personas físicas o jurídicas domiciliadas en la Argentina, contribuyentes de Argentina, que tienen depósitos no declarados en Estados Unidos. Este intercambio de información se está por producir gradualmente. Lo que queremos es dar esta posibilidad del régimen de blanqueo. A lo largo de los últimos años ha habido blanqueos en gobiernos de distinto signo político que han buscado ir ensanchando la base tributaria, pero lo que no teníamos era el acceso a la información financiera, primero en los paraísos fiscales, ahora ya esos paraísos fiscales están muy limitados, y después la información en Estados Unidos. Ahora tendríamos esa información
información, por lo tanto es la primera vez que estamos en condiciones de regularizar la gran cantidad de cientos de miles de millones de dólares que argentinos tienen en el exterior sin declarar. El régimen es abarcativo de todos los activos, ya digo, en moneda nacional o extranjera. Aquel que va a blanquear menos de 50.000 dólares tiene un régimen más ágil, más sencillo. Aquel que blanquea más de 50.000 dólares va a tener un régimen más oneroso. Por supuesto, dentro de lo que son las exclusiones, los que no pueden ingresar están los miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y sus familiares. Ahora, a partir de allí, cualquier empresario, industrial, comerciante, financista que tiene activos no declarados puede declararlos en este régimen pagando un impuesto del 5, del 10 o del 20% según el momento al cual ingrese al sistema. Es importante, lo decía recién en la comisión, de que este régimen tendría una vigencia de un año. A nosotros nos faltan pocos meses para terminar el actual mandato, o sea que si aprobamos la ley va a tener vigencia en estos meses finales y luego en los meses iniciales del gobierno siguiente, sea de nuestro signo político o sea de otro signo político. Lo que estamos hablando es un acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera las relaciones económicas financieras son permanentes y esta ley también va a ser permanente trascendiendo la actual gestión. Bueno, lo escuchábamos entonces a Marcelo Casareto hablando sobre este tema. José, ¿qué más tenemos? Sí, bueno, este es el tema, me parece que es el tema más principal de los que reclama justamente el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, exteriorización del ahorro argentino. Este es un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar la información sobre los depósitos argentinos en ese país. En realidad es en todos los países, pero bueno, este acuerdo es particularmente con Estados Unidos, justamente. Bueno, figura entonces primero en la lista de reclamos de las expectativas de Sergio Massa y en su momento él habló y varias veces hizo reproches al Congreso, alguna vez exagerando un poco porque habló de que hacía 8 meses que estaba pendiente el tema, en realidad había llegado hacía menos tiempo, pero bueno, la cuestión es que no ha comenzado a ser tratado. Justamente recordemos que este proyecto había figurado en la lista de extraordinarias. El acuerdo se había firmado el año pasado, después se había especulado con que se aprobara en el mes de diciembre. Después se habló de que tenía que salir antes de marzo porque entraba en vigencia ya en marzo. Bueno, la cuestión es que todavía estamos pendientes. El 6 de junio, entonces, a 3 semanas de haberse anunciado el envío del proyecto al Congreso, ingresó formalmente a la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el blanqueo de capitales. Está dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Quienes acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5 y 20% y será mayor en el caso de que los bienes declarados no se repatrien. La iniciativa está titulada como exteriorización del ahorro argentino. Se enmarca en el acuerdo entonces entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, sobre intercambio de información financiera. Esos son algunos de los elementos. Y bueno, veamos la próxima placa. El 2 de octubre, el ministro de Economía volvió a referirse. Él varias veces, como decíamos, hizo el reproche ese. Entonces, el 2 de octubre apuntó contra la oposición ya en plena campaña electoral y dijo que le acusó a la oposición de no querer votar el blanqueo de capitales para que no se sepa quiénes son los ciudadanos que tienen cuentas en Estados Unidos a partir de un acuerdo sellado entre ese país y Argentina. De acuerdo con el texto del acuerdo, que ya recibió muchas críticas de parte de la oposición, se permite exteriorizar la tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y o en el exterior. Activos financieros incluye criptomonedas, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y o en el exterior, incluyendo créditos. Esos son algunos de los elementos. Recordemos que por ejemplo, se eliminó en el texto definitivo el tema del colaborador, aquel que lo que se conocía como una suerte de buchón que pudiera llegar a tener y que recibiera un beneficio si
difundía que había alguna persona que tenía dinero en el extranjero, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero la cuestión es que, en definitiva, este tema sigue pendiente. Siempre se dice, lo hemos comentado acá, que a todo gobierno siempre, nunca se le niega un blanqueo. ¿Por qué la oposición se opone? Porque por un lado dice el blanqueo ya se lo dimos, algunos dicen que hubo 2 blanqueos, recordemos que uno de los blanqueos tenía que ver con el tema de la construcción, por ejemplo, y finalmente el otro tema pendiente es que falta muy poco tiempo para el recambio presidencial, entonces decía no tiene sentido que se lo beneficie, entre comillas, a un gobierno otorgándole un blanqueo. Seguramente este tema, teniendo en cuenta lo que falta para el cambio de la conformación de las cámaras, quedará para la próxima conformación, pero sigue siendo un tema que permanentemente lo menciona en tren de campaña y en tren del ministro de Economía, Sergio Massa. Esa es ahí terminamos y con no este tenemos tema. más Vamos con otro tema entonces, a ver cuál es el que viene. Entonces, modificación del sistema estadístico nacional. Este es un tema, este es un proyecto que pretende adaptar la producción de estadística a las nuevas prácticas internacionales y modifica la naturaleza jurídica del INDEC como un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional. Cuando se lo presentó, justamente, este figuró en el puesto 26 de los proyectos mandados a extraordinarias de este año. Ya parece tan lejano ese tema. Creo que eran 27, o sea, el anteúltimo proyecto. Pero ese tema ni siquiera se trató. Ni siquiera se trató, ni siquiera creo que llegó a plantearse específicamente. Hubo luces de alarma cuando se mencionó el tema puntualmente, se dijo que no, que bueno, que se surgieron las dudas de si no implicaba una reforma del INDEC, que es algo que está funcionando bien, justamente porque se llegaba a hacer una reforma. Finalmente se aclaró que no pasaba por ahí, sino que era una cuestión de adaptar la producción de las estadísticas adaptarla a las prácticas internacionales. Bueno, había cierto consenso, finalmente el texto no se envió, es uno de los temas, tanta urgencia tenía que se mandó extraordinaria, pero finalmente no terminó enviándose a la Cámara de Diputados. Pero es uno de los temas que obviamente queda pendiente porque el texto supuestamente ya está elaborado, el anteproyecto, el proyecto en definitiva, para su tratamiento. Veamos a ver cuáles, si vamos a otros temas. Bueno, este es uno de los grandes pendientes. Monotributo tecnológico, hablamos un montón. El Monotech, sí, hablamos un montón a lo largo del año justamente. A ver, vamos a remontarnos en el tiempo. En la primera sesión de la Cámara de Diputados, desde el inicio del periodo ordinario, obtuvo media sanción. Allá le dijo hace tiempo, la primera reunión fue allá por el mes de marzo. Un proyecto motorizado por el Ministerio de Economía que establecía un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, más conocido como Monotech. Apunta a freelancers con ingresos anuales de hasta $30.000. Esta iniciativa, cuando se trató en la Cámara de Diputados, obtuvo 111 votos positivos, 11 negativos, 85 abstenciones. Ahí tenés otro ejemplo de cuando no está muy convencida la oposición de apoyarlo. No le alcanza mucho los votos al oficialismo, pero finalmente no te lo tratan de obturar porque también quedó bastante cerca la cantidad de abstenciones. Era muy insólito, hubiera sido que lo rechazaran, justamente porque había diferencias, pero no eran sustanciales las diferencias. El proyecto es bastante bueno, pero bueno, había cuestiones, y una de las objeciones que ponía la oposición en ese momento era el tema de que, bueno, son parches, o sea que todo amerita no una ley especial para cada sector, sino una reforma impositiva general. Y apunta a que los trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera. Finalmente el tema está pendiente en la Cámara de Senadores, por eso acá se cumplió con el tema, pero es una de las cuestiones que tiene dictamen del 30 de mayo de este año, pero bueno, con el tema de la indefinición de las reuniones de la Cámara de Senadores, bueno, finalmente todavía espera para hacer ley. Y pasa a la Cámara de Senadores y se llega a tratar con la composición de la nueva Cámara. Veremos quién va a presidirla, ¿no? Si será Rossi o si será Victoria Villarruel. Y de ahí va a depender el impulso o no de este tipo de iniciativas que ya tienen la aprobación de la Cámara de Diputados y tienen el giro al Senado y están esperando ser tratados.
Llegamos a la primera mitad del programa, es momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de los distintos temas que envió Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato a la presidencia en este balotaje el 19 de noviembre. Entre ellos, bueno, quedan todavía presupuesto, el tema del compre sin IVA, así que ya lo estuvimos comentando un poco en qué va a consistir, el tema de calzado, la industria del calzado, que fue un proyecto que también se trató en comisión y que se aprobó en la última sesión, el tema de agroindustria, tecnología, ¿sí? El tema, bueno, vamos a tener la palabra también seguramente de Ricardo Burjaile, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, hablando sobre este tema, José, ¿no? Así es, sí, justamente a propósito de agroindustria, ese que lo agregamos esta semana cuando hicimos un repaso similar sobre esta cuestión, hacíamos referencia a ese proyecto de agroindustria, porque es uno de los pendientes que justamente va a quedar sin lugar a dudas para el próximo año, porque recordemos que tiene un dato saliente, que es el hecho de que haya sido presentado en dos periodos extraordinarios y no haya sido tratado siquiera. Finalmente. Recordemos que ese proyecto perdió estado parlamentario en su momento y después en una reunión realizada, después lo vamos a detallar bien específicamente, pero en el mes de marzo creo, hubo una reunión donde se trató el tema, se volvió a presentar porque había perdido estado parlamentario. Esta vez, inclusive para agilizar los tiempos, ya no lo presentó el Poder Ejecutivo, sino que lo presentó un grupo de diputados encabezados por el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casareto, que justamente con la intención de agilizar el tema, el debate. El proyecto ese es realmente un proyecto consensuado de manera tal de que es el debate soñado que puede llegar a tener un tema importante. O sea, nada de debate express. Fue un tema que fue tratado mucho entre asesores, fue debatido mucho entre los diputados de todos los sectores, fue corregido en 1 año y medio, y en esa reunión en la que volvió a presentarse se detallaron todas las, creo que 28 correcciones que se habían hecho sobre el proyecto, un proyecto que se había estirado. 28 eran los artículos, creo que había crecido de 15 artículos hasta 28 en ese momento, y justamente la intención, se dijo justamente que se lo modificó de modo tal de dejarlo listo para que, bueno, que fuera consensuado. Pero ¿qué pasó? Finalmente, en ese momento, recordemos, el tema, ese proyecto tuvo
de cabecera a la Comisión de Agricultura. Estaba la Comisión de Industria. En esa reunión informativa para los legisladores, porque esa reunión no tenía quórum, pero como era informativa se pudo hacer igual. No necesariamente las reuniones necesitan que haya invitados para que sean informativas. Claro. Ahí se iba a informar a todos, no iba a haber dictamen, o sea que no había problemas que no hubiera quórum. A la hora de las preguntas dijeron, bueno, leyeron todo el tema, cómo había quedado el proyecto, qué era todo lo que se había cambiado, y dijeron, bueno, esto es lo que se puede lograr, sugieran lo que quieran, pero porque ahí empezaron las preguntas, los cuestionamientos, algunas cuestiones puntuales que había. Dijeron, mire, esto es todo lo que se pudo lograr. Había prisa para aprobarlo y en el caso de hacer modificaciones tenía que volver a empezar todo de nuevo. Entonces que trataran de arreglar eso y después en todo caso, o bien una cosa que suele hacerse, que es en la promulgación se modifica, o bien más adelante le hacemos modificaciones a la ley propiamente dicho. Pero, cuando se reglamenta la ley. Así era la idea. Bueno, finalmente ese tema que en ese momento el presidente de la Comisión de Agricultura, Burjaile, justamente les dijo que bueno, que él estaba... Es de Formosa, ¿no? Sí. Él es de Formosa, él está y ahora no tiene renovación parlamentaria porque perdió... Hay muchos que no renuevan, ¿eh? Hay muchos que no renuevan. En Formosa le fue muy mal a Juntos por el Cambio. Dos históricos, hacemos un paréntesis ahí, dos históricos de la Cámara, de las dos cámaras, como por ejemplo Ricardo Burjaile, que fue ministro de Agroindustria, nada menos, quedó afuera porque salieron terceros, y el otro que quedó afuera también es el senador Luis Nailenoff. Que la Comisión de Industria esté presidida por un opositor, ¿no? Es de eso emerge de una relación tan paritaria entre oficialismo y oposición. Agricultura es una de las importantes, pero es una de las que a alguna de las importantes les tenía que ceder el oficialismo a la oposición. Y esa fue una de las que le cedió. Recordemos, la diferencia entre el oficialismo y la oposición en este tiempo son de 2 diputados. Lo que viene ahora... ¿Cuál decís, José, que van a ser las comisiones que van a renovar las autoridades en base a los que no renuevan las bancas? Por ejemplo, me pregunto, no sé, presupuesto de Hacienda con Heller, ¿continúa él? ¿O vence su mandato? Él continúa como diputado, sí, continúa. Habrá que ver a partir de ahora, recordemos que cuando se conformen la nueva Cámara de Diputados, primero habrá que ver quién es el gobierno. En ese caso, claramente el oficialismo actual es el que va a tener la primera minoría, 105 diputados. Está un poco holgado en ese sentido porque le lleva a la segunda minoría y que está para muchos, algunos se ilusionan desde el oficialismo, la segunda minoría en disolución dirían, pero bueno, habrá que esperar a ver si eso sucede, pero Juntos por el Cambio hoy por hoy tiene 94 diputados. La asignación de los consejeros para la magistratura, después y todo eso. Bueno, ahí va a haber que... Lo vimos a principio de año, ¿te acordás? Que a principio de año fue a fin de año, no, principio de este año fue, que hubo un tema con el tema de la designación de qué se entendía como primer minoría, segunda minoría, fracción. Porque recordemos que muchos son coaliciones de gobierno, entonces, ¿qué se entiende si realmente corresponde a la coalición, corresponde poner el consejero del Consejo de la Magistratura, o es por partido que integra esa coalición? Claro, sí, habrá que ver entonces en todo caso, porque ahora sí están... habrá que ver cómo se termina conformando esto en definitiva, pero bueno. Si te parece, José, vamos a escuchar al diputado Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que hablaba del tema del compre sin IVA y ahora hablamos sobre ese tema. A ver qué dice. Ya se han superado los 36.000 millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas aproximadamente 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales. El impacto que tienen iniciativas de esta naturaleza hay que verlo en toda su dimensión. Estamos convencidos que es muy superior a la idea de eximir del impuesto a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces o en general evidenciando en los precios
de los productos, que no bajan porque se elimine el IVA para esos productos. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP, que por un lado percibe el impuesto y por el otro lado se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar. Con este proyecto de ley, como dije, intentamos darle continuidad a esta política que se ha iniciado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo y con este exitosísimo resultado alcanzado hasta aquí. Creemos que esta iniciativa forma parte de una idea mucho más profunda, más amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para, como debe ser, llegar a que paguen más los que ganan más y los que tienen mayor riqueza. Pero además esto genera un inmediato impacto positivo en otros aspectos también trascendentes. Uno, el de la formalización de actividades, porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se factura y que tenga IVA, porque se lo van a devolver. Y esto ayuda a que a través de los medios de pago formales se vaya generando este mecanismo, ya que solo a través de ellos hay devolución. Y esa inclusión de los medios formales es imprescindible para poder tener además la trazabilidad de las operaciones que se realizan desde el momento de la compra hasta el momento de la devolución. Bueno, respecto a la devolución del IVA, tenemos información que durante el mes de octubre más de 17 millones de personas accedieron a la devolución del IVA de la canasta básica. Estamos hablando de 67.800 millones de devolución que se vuelca de manera directa al consumo. Estos son datos consolidados al 25 de octubre, datos oficiales del Ministerio de Economía, ¿no? Y esos datos, justamente, bueno, estos son actualizados. En su momento se iban dando porque una de las características que tiene esto que figura todavía funciona como decreto. En base al decreto, justamente, y se van dando los datos, los detalles que uno los puede ir viendo diariamente, sí, como para ir viendo la efectividad de la norma. Que luego obtener la reforma, esto vino inmediatamente, recordemos, después del tema de aprobarse el tema de ganancias, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar media sanción y girar al Senado otro proyecto impulsado por el ministro y candidato Sergio Massa en medio de la campaña electoral. Es la creación del programa Compra sin IVA que se aplica desde septiembre, justamente lo que decíamos, por una resolución. El proyecto fue aprobado por 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones. También estamos con la cuestión de que había modificaciones de forma que quería la oposición y entonces justamente Juntos por el Cambio se abstuvo. Hubo también con los diputados de SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez, los que se abstuvieron, y contó con el apoyo del Interbloque Federal, los 4 diputados del Frente de Izquierda, los 4 de Provincias Unidas, que son habituales aliados del oficialismo, y los libertarios, que no son habituales aliados del oficialismo, pero esta vez sí estuvieron a favor de la norma. Se crea a través de este proyecto el programa Compra sin IVA, del cual serán beneficiarios jubilados y pensionados nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la nación, cuyo ingreso no exceda los 6 saberes mínimos, beneficiarios de la UH y asignación por embarazo, y trabajadores en sector público o privado cuyo ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos vitales y móviles. También van a estar incluidos los que perciban otros ingresos grabados por el impuesto de las ganancias y quienes estén inscriptos en el SIPA. También los trabajadores de casas particulares van a estar incluidos, monotributistas y quienes realicen compras con tarjeta alimentar o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo. Esos son los que están alcanzados por esta norma. Pregunto a la producción, ¿tenemos el tape de la votación de ese día? Bueno, me dicen que aguantemos un segundo entonces. Mientras aguantamos decimos, bueno, este proyecto está aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo citamos acá? Porque está pendiente en el Senado.
Tiene dictamen, se le dio un rápido dictamen, recordemos, fue aprobado el 11 de octubre en la Cámara de Diputados. Una semana después ya tenía dictamen, el 18 de octubre. Espera entonces su sanción en el Senado. Si la semana que viene, como se están tratando de hacerlo, tienen sesión, este es el primer tema que van a aprobar, y si no será la semana siguiente, pero va a ser ley sí o sí. Dicho esto, veamos en qué consistió la votación de compra sin IVA. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa Compra sin IVA, con las modificaciones introducidas y aceptadas por el miembro informante. Orden del día número 853. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 134 afirmativos, 0 negativos, 107 son las abstenciones. Resulta afirmativo. Otro de los temas que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con el régimen de promoción y formación de la industria del calzado, José, ¿no? Ese es otro de los temas que entonces tiene media sanción y espera su sanción en el Senado. Ese es un tema que tuvo muy rápido tratamiento en la Cámara de Diputados y bueno, ahora también tuvo dictamen el 18 de octubre, fue en la misma reunión que se le dio dictamen al tema IVA. Es un proyecto que propone un régimen de promoción de la industria del calzado. Es una iniciativa que beneficia una actividad que tiene en el país 1.200 fábricas entre pymes y micropymes. Ocupa a más de 56.000 personas en forma directa o indirecta. La idea es generar la sustitución de importaciones y darle una previsibilidad al sector y lograr no solamente... empezar a fabricar calzados propios de industria nacional. Claro, no tener que importar y establecer, ese es el deseo, establecer un mercado exportador. Fue impulsado por la diputada oficialista Constanza Alonso, ella de Chivilcoy, justamente es una de las zonas donde está más fuerte la industria del calzado. El proyecto recibió media sanción de la Cámara Baja, fue el 11 de esa sesión, la última sesión de la Cámara de Diputados, el 11 de octubre. Tuvo 127 votos positivos, 88 negativos, 2 abstenciones. El proyecto tiene como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado, el fortalecimiento de su cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador. Esa es un poco la idea de esta iniciativa. Y bueno, ahora llegamos finalmente al tema de lo que mencionábamos hace un rato, el fomento al desarrollo agroindustrial. Es un proyecto entonces que lo mencionábamos recién, que está titulado, finalmente este es el título que tuvo en el proyecto, Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador. ¿Por qué lo decimos esto? Porque recibió durante los 3 años de tratamiento varias modificaciones, se llegó a llamar Agrobioindustrial. Bueno, ahora quedó con este nombre, Fomento al Desarrollo Agroindustrial. Es un proyecto originalmente presentado en 2021, perdió estado parlamentario, como decíamos, el 28 de febrero de este año, y lo reflotaron para tratar de llevar al recinto con un consenso que se alcanzó a lo largo de 1 año y medio de debate. Era lo que mencionábamos justamente respecto de todo esta intención de aprobar esta iniciativa, que pasó por 2 extraordinarias, la de 2022 y 2023, pero finalmente no llegó a tratarse en ninguna de las 2 ocasiones. Entonces, lo que mencionábamos fue el miércoles 22 de marzo de este año, cuando se realizó una reunión informativa que fue convocada por las comisiones de Agricultura e Industria, en las que se presentaban todas las modificaciones realizadas al texto original. Lo había anunciado en su momento Ricardo Burjaile, presidente de la Comisión de Agricultura, que es de la comisión cabecera de este debate, y que confirmó que la iniciativa original había tenido muchas modificaciones que se habían trabajado. Se trabajó mucho, dijo en ese momento. Originalmente se había trabado esta iniciativa cuando surgió el tema de humedales, hubo un conflicto con la Comisión de Agricultura, se empacó y el tema se postergó.
Y ahora, ¿por qué se posterga? Muchos dicen porque quieren hacer modificaciones respecto de que consten en el proyecto, en el texto del proyecto, el tema de retenciones. Bueno. Así es, José. Bueno, impecable como siempre. Nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. La semana que viene nos volvemos a encontrar con más noticias y agenda parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chau.